Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadavtare Rivasadi Gaura Bhakta Vrindan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados. Vamos a continuar por dicha de nuestro amoroso Señor, aquel que tiene ojos tan bellos y sonrisa siempre tan dulce. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas del siempre radiante y trascendentalmente magnífico Srimad Bhagavatam. Estamos en la sección donde los astrólogos han estado describiendo una serie de señales y vaticinando una serie de cuestiones con respecto al deslumbrante niño que será el futuro emperador Maharaj Parikshit, el último descendiente de los Pándavas y el último gran monarca antes que Kali Yuga empezara a mostrar su dominio, con mayor visibilidad. El último texto compartido fue el siguiente. Después de escuchar hablar de su muerte que ocurriría por la mordida de una serpiente alada enviada por el hijo de un brahmana, él se liberará de todo apego material y se entregará a la personalidad de Dios refugiándose en él. Ese fue el último texto, o sea, después de Maharaj Parikshit fuera un gran monarca, entonces él en un tiempo determinado, por un incidente que ya veremos, va a ser maldecido por un brahmana, un niño brahmana realmente. Este niño, bajo la ira, bajo la frustración y bajo la inmadurez, pero con el conocimiento brahmínico adquirido, lo va a maldecir. O sea, es un ejemplo de cómo un conocimiento en un corazón inmaduro y desprovisto de amor puede ser utilizado de forma desfavorable. Aunque no se debe ver así, porque también debe considerarse que si ese niño hizo eso con respecto a Maharaj Parikshit, que era un devoto puro del Señor, solamente pudo haber sido porque el Señor lo indujo a eso. O sea, porque al devoto puro del Señor nada puede sucederle a no ser que sea admitido y permitido por el Señor, porque Él está siempre bajo la protección de la energía espiritual del Señor. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar estas cuestiones. No se debe pensar ni siquiera por un momento que es que el devoto, el Señor abandonó a su devoto, porque a veces nuestra sensibilidad e ingenuidad nos lleva a pensar, pero ¿cómo es posible que alguien tan bueno, el pobre, mira, un gran monarca, un gran devoto, y sin embargo un niño brahmana inmaduro lo maldijo a morir de forma tan espantosa, o sea, mordido por una serpiente alada y tan pronta, o sea, iba a ser en solo 7 días. ¿Y dónde está el Señor? Y esto y aquello. Y ahí viene la mente a sembrarte cizaña, ¿verdad? Pero el devoto, aquel que está avanzando espiritualmente en el sendero de la devoción, debe detenerlo automáticamente, aún sin entender bien. Debe detenerle y decirle, mente, espera tu momento allí. Si esto le estaba ocurriendo, le pudo ocurrir a un devoto puro al Señor, entonces sin lugar a dudas es porque el Señor así lo permitió, y si lo permitió, sin lugar a duda también es para un fin superior, tanto para su devoto como para muchas multitudes incontables más de almas que de seguro iban a salir favorecidas. Ese pensamiento es el pensamiento que mata cualquier cizaña de la mente y nos ayuda a iluminarnos un poquito más y a seguir dando un paso, siempre confiados en el Señor. Aquel que en verdad esté creando o desarrollando devoción verdadera por Dios en el corazón, siempre debe estar en función de vigilar la mente, censurar y cortar cualquier argumento aparentemente mezquino que ella nos cree, porque está movido por algo que no es el espíritu de amor por Dios y por tanto debe ser erradicado, y entonces vamos a dar un paso más en nuestro afianzamiento al Señor. Es maravilloso
la vida está llena de circunstancias que en primera instancia siembran inquietud en nuestra mente, pero que si somos guiados correctamente, las podemos detectar, las podemos cortar, y cada vez que demos ese corte nos vamos a dar un paso más de avance hacia el Señor Supremo. Entonces le dicen que ese Maharaj Parishi a su debido tiempo se enterará de esa maldición, y entonces cuando sepa que le quedan 7 días de vida nada más, él va a arreglar todas las cosas en su reino, se va a terminar de desapegar, o sea, va a abandonarlo todo, incluyendo el vestuario de guerrero y de rey, se va a vestir como un mendigo y se va a ir a peregrinar en busca de un río sagrado. Y allí a la orilla, ¿por qué el río sagrado? No por el río en sí mismo, sino porque a la orilla de los ríos sagrados, por la tradición védica, se sabía que iban allí a peregrinar y a quedarse allí por la influencia del lugar, grandes sabios, grandes yogis, grandes practicantes, y él entonces iba a buscar el consejo de ellos para saber de qué forma adecuada esperar la muerte. Miren el pensamiento de un devoto. A usted le dicen ahora, o a la mayoría de nosotros nos dicen, te quedan 7 días de vida. Primero viene la desesperación, la lamentación, los familiares gritan, el otro se quiere suicidar porque no puede vivir sin ti, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿verdad? Derivado del apego material. Y entonces, pero entonces empiezan a buscar la cura, o no, si habrá alguna forma de contrarrestar esto. Maharaj Parishi no hizo nada de eso. Maharaj Parishi simplemente aceptó y dijo, bueno, ya un niño brahmana, por el motivo que sea, ha lanzado esta maldición, en 7 días pasará esto. Se sabe además que la maldición de un brahmana es irrevocable, pero aún así Maharaj Parishi podría apelar al Señor Supremo, pero no lo hizo. Aceptó esto y dijo, bueno, tengo 7 días. Tengo 7 días para arreglar estos asuntos y salir a buscar la manera más provechosa de esperar la muerte. Que la muerte no venga a ser un tormento en ese sentido, sino que venga a ser una gran oportunidad para yo superarme un poco más en cuanto a mi afianzamiento. En vez de pasarme los 7 días desesperados, voy a hacer lo contrario. Voy a buscar la manera de cómo estabilizar mi mente, liberarla de los miedos de la muerte y simplemente ponerme a hacer el mejor modo, la mejor conducta para esperarla tranquila allí. ¿Por qué? Porque el devoto sabe que la muerte, si mantiene su mente fija a los pies del Señor, no es más que un tránsito más, un momento más. Y la mejor manera de afrontarla, la única manera de afrontarla que nos pueda liberar de cualquier posterior peligro, es afianzándonos al Señor. Entonces el texto de hoy dice, después de hacerle preguntas acerca del conocimiento correcto del yo, al hijo de Vyasadeva, el cual será entonces un gran filósofo, Maharaj Parishi renunciará a todos los apegos materiales y logrará tener una vida libre de temores. Dice, bueno, la historia continúa, dice que en aquel momento entonces, cuando Maharaj Parishi se entere de su muerte, que se libere de todo su cargo, de todas sus posesiones, y vaya a refugiarse en la personalidad de Dios, a esperar la muerte. Dice que en ese instante allí, en ese lugar al que llegue, se va a encontrar con el hijo de Vyasadeva, que será entonces un gran filósofo, o sea, está hablando de Sukadeva Goswami. Será un gran filósofo y entonces le hará pregunta a ese gran filósofo, a esa alma santa, sobre la cuestión de la muerte. Y debido a la respuesta que esta gran alma le dará, dice que él terminará de renunciar a todos los apegos materiales y logrará tener una vida completamente libre de temores. Esas respuestas que le va a dar a su debido tiempo Sukadeva Goswami a Maharaj Parishi es lo que conocemos como el Srimad Bhagavatam. O sea, las respuestas que le va a ir dando a las preguntas de Parishi, porque todas las preguntas de Parishi van a estar relacionadas con el Señor Supremo o diferentes encarnaciones de Dios. Por tanto, todo este conjunto de respuestas van a ser historias relacionadas a Dios y sus devotos puros, y eso es lo que significa Srimad Bhagavatam en su concepto, en su traducción más
literar un conjunto de maravillosas historias en relación al Señor y al devoto puro, que por tanto son tan puras como el Señor y su devoto. Así que es cuando son entendidas apropiadamente, escuchadas apropiadamente y se medita en ellas apropiadamente, el corazón se va abriendo a todo este cúmulo ilimitado de pureza y va sucediendo el proceso de purificación a la vez que se va desarrollando un proceso de creciente apego a Dios. Y eso es lo único que realmente vale la pena cultivar en esta vida, porque es lo único que puede ser eterno. Nuestro creciente apego, nuestro creciente sentimiento de amor y confianza para con el Señor. Debido a ese sentimiento después vendrá un determinado entendimiento real sobre el Señor, no un entendimiento teórico. En la medida que más uno se apega al Señor verdadero, al Señor desde una conciencia cada vez más lúcida, en la medida que ese apego te va desapegando de todos los otros aspectos ilusorios de relación material, entonces en esa medida estamos más acondicionados para comprender su brillantez. Cuando hablo de brillantez me refiero a su maravillosa personalidad, su deslumbrante personalidad. Y en esa medida también vamos a estar acondicionados o preparados para ir abriendo cada vez más nuestras incontables corazas, ir limpiando cada vez más nuestras confusiones de visión, paradigmas, enfoque, ir aclarando nuestra visión e ir viendo cada vez más también de una forma nítida sus maravillosos pies y comprender que el Señor no solo es real, sino que tiene todas las cualidades reales, tiene una forma básica real, tiene cualidades maravillosas, tiene comportamientos maravillosos y lo más deleitable, tiene un torrente de maravillosa dulzura o sentimiento agradable, indescriptible que emana de él y que nos invita a abrazarlo, que nos invita a sentirnos regocijados en su presencia y que nos invita constantemente a intercambiar amorosamente con su personalidad. Esa es la cuestión del devoto. Entonces continúa el texto diciendo: de ese modo, aquellos que eran expertos en el conocimiento astrológico y en la ejecución de la ceremonia natal, instruyeron al rey Yudhishthira en lo referente a la futura historia de su hijo. Luego, habiendo sido remunerados suntuosamente, todos regresaron a sus respectivos hogares. Dice de esa forma los astrólogos o brahmanas estudiosos de la astrología. Estos brahmanas estudiosos de la astrología del tiempo védico eran bastante exactos, eran muy conocedores y muy duchos en esta cuestión de hablar aquello que por la providencia estaba en la línea de vida de una determinada criatura encarnada en un momento, un tiempo y un cuerpo determinado. Aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta, por ejemplo, ¿qué es la ciencia astrológica? La ciencia astrológica del pueblo védico, de tanto analizar y estudiar profundamente esto que llamamos cuerpo material, fue comprendiendo cada vez más, con ayuda también de diferentes encarnaciones del Señor, que este cuerpo material, así como todos los acontecimientos o cadenas de acontecimientos por las cuales pasa, no son más que un resultado exacto, científico, de una mezcla de variables que en la medida en que se combinen entre sí o se recombinen, sumados al resultado de cada actividad que realicemos o decisión que tomemos nosotros y actividad y decisión que tomen también los otros, así como la providencia del Señor, y unido a eso también al tipo de funcionamiento también científico de los modos de la naturaleza material, entonces es factible calcular con gran exactitud los diferentes acontecimientos más puntuales en la existencia o en el patrón de existencia que una criatura ya trae reservado. La astrología en ese sentido, por tanto, la predicción al menos de los grandes aspectos del futuro, que a veces podrían ser exactos de modo asombroso, es una cuestión de ciencia material. La astrología no es una cuestión de espiritualidad, la astrología no es una cuestión de revelación divina, la astrología no es una cuestión de nada de eso. La astrología es simplemente el resultado de una refinada ciencia
material. Evidentemente también el practicante tiene que educarse, tiene que ser un estilo de vida también, no solo de estudio, sino de compenetración con los elementos más sutiles de la organización de la naturaleza y del tiempo, para poder un poco leer algunos detalles que pueden escapar a una visión poco entrenada. Entonces ahora, esa cuestión nos revela y nos confirma una vez más que si eso es posible y se puede lograr por un entrenamiento y un estudio adecuado, entonces porque en verdad todo lo que sucede, todo acontecimiento que sucede en lo que llaman la vida de una criatura, en este caso específicamente por supuesto de un ser humano, no es más que un resultado altamente organizado. Por tanto, no tiene que ver nada con otra cuestión. Por eso Bhagavad Gita, el Señor dice, el alma no induce a actuar a ninguna criatura, ni tampoco es culpable ella del resultado que se obtenga por dichas actuaciones, sino que esto es el resultado de las diferentes combinaciones de las modalidades de la naturaleza material y los diferentes elementos del campo de acción. O sea, los 24 elementos que conforman la base de este universo material, incluyendo la base de los acontecimientos que en él suceden. Más adelante dice, de la misma forma tampoco el Señor Supremo se hace responsable de lo favorable o desfavorable que pueda o por lo que pueda pasar una criatura. Todo lo que sucede dentro del universo material, en el plano común o natural de la criatura, está dirigido, por decirlo así, o está bajo el cargo de la energía material y sus modalidades en combinación con el tiempo eterno que nunca se detiene y que es la presencia, ya dijimos en alguna ocasión, de el Señor Supremo. Esa cuestión es muy importante. La chispa de vida se mantiene siempre inalterable, es la misma potencia. Lo que sucede es que las envolturas que la están cubriendo debido al olvido del Señor se reajustan y se reorganizan de diferentes maneras, y ese reajuste y reorganización de sus diferentes capas y nivel de densidad provoca una cierta supuesta realidad en la cual se está proyectando la criatura. O sea, ella asume a ella misma en lo que llamamos ego falso, va asumiendo diferentes personajes o estados de conciencia, pero estos personajes también no son más que la proyección de combinaciones específicas. Estas combinaciones varían en el tiempo de acuerdo a también ciertas leyes pertenecientes al universo material o a la ley que rige el funcionamiento de la materia sutil. Y cuando varía en el tiempo ocurre entonces una variación en la percepción o en la autopercepción incluso del ser, del sentido de identidad de esa criatura. Pero en verdad la chispa de vida o potencia espiritual se mantiene inalterable. Lo que pasa es que no está siendo consciente de sí misma realmente, está siendo consciente de aquellas proyecciones que están ocurriendo en esas coberturas de energía material. Para compararlo con algo fácilmente identificable, está siendo consciente de un estado de sueño en el sentido de que no es real desde el punto de vista de la identificación que está asumiendo. Sí es real desde el punto de vista de la energía en la cual está siendo proyectada, porque la energía material es real, no es ilusoria. Lo que es ilusorio es la relación que establece la chispa de vida con esa energía material. Y el sentido de querer disfrutar de ella, querer ser esto, querer ser aquello, como diría Calderón de la Barca y en su obra de teatro La vida en sueño, la cual me gusta mucho y siempre cito, dice, porque en esta vida algo así como, porque la vida es sueño y los sueños, porque toda la vida es sueño y los sueños son. O sea, esa es la cuestión. Y esto es importante entenderlo. Entonces todo acontecimiento, por eso es fácil, digo fácil, para que lo entendamos. No es que sea tan simple, hay que tener ciertas cualidades y también un entrenamiento en esta vida o en vidas anteriores
pero es fácil, relativamente fácil y es entrenable poder vislumbrar lo que se llama el futuro. Porque el futuro no es más que el resultado de una combinación de variables que se complejiza en la medida que se van combinando, y además de eso está también, por supuesto, siempre un margen ahí para la intervención del Señor, si así Él lo considera. ¿Qué pasa cuando cantamos los santos nombres del Señor o nos vamos acercando a la presencia del Señor con cada vez mayor lucidez, fe y entrega? Que entonces nuestra recombinación de variables desde el punto de vista material van comenzando poco a poco a estar bajo la jurisdicción directa de la energía espiritual y dejan de estarlo bajo la energía material. Esto significa que puede suceder cualquier cosa, puede suceder un reordenamiento. Por eso se dice, por ejemplo, que dentro de la gloria de los santos nombres o dentro de la gloria del canto de los santos nombres está aquella de que el canto de los santos nombres es como un fuego ardiente que es capaz de ir quemando una cantidad insospechable de semillas de reacciones kármicas que están en nosotros. Vamos a recordar, semillas de reacciones kármicas se llaman acontecimientos potenciales que aún están muy prematuros, pero ya están registrados. Es como, por ejemplo, desde el punto de vista matemático, una nueva ecuación ha sido introducida, ha sido echado a andar en nuestra cadena algorítmica, pero a su debido tiempo esa nueva ecuación se traducirá en nuevo cuerpo, nuevo acontecimiento, nuevo lo que sea, hasta que se manifiesta. Ese es lo que llamamos la ley del karma. Pues bien, dice que el canto de los santos nombres, cuando es cantado sin ofensa, y cuando además de eso es también cantado en la compañía adecuada, con la fe adecuada, entonces es capaz de quemar, de destruir, de incinerar, de eliminar una gran cantidad de estas semillas kármicas. Muchas son de esta propia vida, que darán su fruto en esta vida o en otras vidas, y otras son de vidas pasadas que venimos, por supuesto, trayendo pendiente. Quiere decir que el canto de los santos nombres y en sentido general la relación de glorificación del Señor, el irse disponiendo para comprender al Señor como monarca y Señor nuestro y entregarnos a Él, va reajustando sin duda alguna, nadie lo duda. Hay personas que pueden decir, bueno, si yo estoy cantando o si fulano que es muy elevado en ese sentido está cantando, ¿por qué sigue llegando estas cuestiones de enfermedad y no sé qué? Si ese fulano está practicando sinceramente y su nivel es realmente adecuado, entonces debe entenderse dos cuestiones. La primera cuestión, que aún las cosas que están apareciendo en su vida, siempre pónganle por seguro, van a ser menores, en menor intensidad que la que debería aparecer si él no estuviera cantando. Hay reacciones kármicas que ya están para dar fruto, tienen que dar su fruto. Ellas van a dar su fruto, pero el Señor va a aminorar su intensidad debido al canto. Y lo segundo es que muchas veces también en virtud del canto del santo nombre se va cultivando una actitud amorosa de ese fulano con respecto a las otras criaturas, y muchas veces, por ejemplo, en el caso del maestro espiritual o responsable espiritual, él asume sobre sí mismo o en sí mismo una parte de las semillas o reacciones kármicas de otras criaturas, las cuales tiene bajo su tutoría o a las cuales tiene bajo su responsabilidad espiritual. Y esa es la cuestión, pero no es que el canto de los santos nombres no funciona. Entonces estos astrólogos eran expertos en eso, eran expertos en descifrar las combinaciones muy complejas o las ecuaciones muy complejas que formaban parte del algoritmo con el cual una criatura nacía. Y por tanto ellos decían, mira, va a pasar esto, aquello, pero todo eso va a pasar en el campo de acción, o sea, de lo que conocemos como la vida material. Ahora, ninguno de esos acontecimientos puede impedir ni puede robarle al alma la capacidad de reencontrarse con el Señor, si acaso el alma tiene la suerte de tener una experiencia de Dios o una experiencia con un devoto que esté también muy ardiente en amor por Dios. Esa es la cuestión.
Entonces los acontecimientos de su vida, de nuestra vida, de la mía, del que sea, hay dos tipos de acontecimientos. Aquellos acontecimientos que nada van a venir con la providencia por cuestiones de estas ecuaciones kármicas, pero también están aquellos acontecimientos que podemos voluntariamente comenzar a desear y buscar, que estén en relación directamente con el Señor y que nos van a servir de contrapeso para poder reforzar más nuestro proceso de despertar, porque en ese despertar se encuentra la garantía del verdadero triunfo en la existencia o el verdadero regresar al estado de conciencia de Krishna. No se faje, no se torture mucho con estas cuestiones de las cosas que van a ir pasando en su vida común como ser humano, porque son complejos resultados. En medio de cada una de ellas, de la que sea, entrénense para en medio de cada una de ellas hacer lo que Maharaj Parishi intentó hacer, o sea, buscar la manera de una forma u otra entrar en contacto con algo que tenga que ver con el Señor verdaderamente comprendido y situado, no con cualquier cosa que la mente nos enrede, sino el Señor verdaderamente. Si es escuchar algo autorizado de textos dichos por grandes almas comprobables, no alguien que yo crea que es un gran alma y ya no sea comprobable. Si es para hablar o cantar algo que sea relacionado a las glorias del Señor, si es para cualquier cosa, pero de modo tal guíe su vida, que en su estilo de vida siempre haya un espacio para entrar en un vínculo consciente con el Señor. Eso se llama servicio devocional. Hasta que por la fuerza de la atracción que va a ir surgiendo debido a la purificación progresiva, entonces ese servicio devocional se vaya haciendo cada vez más constante en su vida, y hasta que su vida se vuelva un servicio devocional personificado. O sea, usted siempre esté de un modo u otro haciendo servicio devocional, ya sea con la mente, con los sentidos o simplemente con el habla. Y eso fue lo que hizo Maharaj Parishi esos momentos antes de la muerte, tratar de convertir su vida en un eterno servicio devocional, que es la posición original y constitucional del alma, y nos devuelve al magnífico estado de estar completamente despierto en Dios y poder ver la vanidad y la ilusión de todas las cuestiones del enredo material. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe a pesar de lo difícil de los tiempos, de las situaciones kármicas complejas de cada uno. A pesar de todo eso, no nos dejemos engañar más y entonces emprendamos nuestro camino de vuelta a Él. No depositemos tanto nuestra atención en esto de las cosas que pueden o no pueden pasar en esta supuesta vida o las que estén pasando ya, sino depositemos nuestra atención en cómo llevar nuestra vida de modo que no creemos muchas más semillas kármicas desfavorables para el futuro, y que al mismo tiempo nos estemos acercando o ejercitando más nuestro deseo de conocer, amar y obtener la compañía consciente de Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Vasacha Deshadarini Shri Krishna Chaitanya Prabhu